En las manos un libro, ahora que estamos en programa temático, un libro que se llama El Expediente de Cristo. Ha sido escrito por el abogado, doctorado y máster en ciencias penales, Roberto Miranda, a quien recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias por estar en el programa. Gracias, Aldo. Me intriga este libro, porque no sé, se ha escrito poco en el Perú sobre esto, y es un libro que plantea preguntas eh, como, por ejemplo, ¿pudo ser apelada la sentencia de muerte contra Jesús? ¿Fue legal su arresto? ¿Por qué tomó esa decisión Pilatos? Y más. Cuéntenos un poco, porque hacer un libro de investigación sobre este tema no es algo normal, ¿no? Generalmente leemos los evangelios desde el punto de vista religioso, teológico, eclesiástico o clerical. Pero yo tengo lamentablemente para algunas personas una manera distinta de leerla. Y mi lectura no fue de ese tipo. Fue legal. Fue legal. Yo quería encontrar y escudriñar ahí algunos elementos del derecho romano y derecho judaico de aquel entonces que podrían llevarme a alguna conclusión. Es decir, si el juicio realmente fue justo, si se respetaron en aquella época el debido proceso que debería haberse seguido, y si el arresto, por ejemplo, fue legal o fue un arresto ilegítimo, porque ahora que estamos hablando de prisiones preventivas, por ejemplo, ahora que estamos hablando de delitos flagrantes, ¿cómo podemos saber si en esa época este arresto procedía o no procedía? Es decir, doctor Miranda, usted para poder escribir este libro ha tenido que revisar el derecho de la época, el derecho romano. No, y te diré que hemos pasado casi 4 años, ¿no? Desde la lectura, haciendo conclusiones propiamente para saber si efectivamente habían estas instituciones jurídicas de aquella época. Hemos hecho una especie de arqueología jurídica con los evangelios. Vayamos por partes para ir conversando el tema. Hablemos primero sobre el arresto. ¿El arresto a Jesús fue legal o fue un arresto arbitrario? Mira, quisiera que los oyentes se ubiquen en la provincia de Galilea y la provincia de Judea. En la zona norte es Galilea y en el sur está Judea y Jerusalén. Entonces Jesús cada año iba a celebrar su 28 de julio, es decir, sus fiestas patrias, ¿no es cierto? Correcto. Su fiesta de las Pascuas, en la cual se podía uno recordar esa salida que tuvieron de Egipto los hebreos. Entonces, a la tercera vez que los evangelios manifiestan que Jesús llega a Jerusalén, es que se produce el arresto. Pero el arresto se produce en forma arbitraria. ¿Por qué razón? Primero, que era un jardín privado. Segundo, era nocturno. El arresto se produce en horas de prácticamente de la madrugada, y cuando le vienen a arrestar a Jesús, él mismo reacciona y reclama. Dice, esta es la hora en la cual vienen a detenerme. Me han visto en la calle, me han visto en el templo, me han visto por las plazuelas y no han tomado, digamos, no han echado este arresto de mi persona. Entonces, ahora ahí el arresto fue ilegítimo, fue ilegal, no hubo delito flagrante, como sí estaba establecido en los Levíticos y en Deuteronomio, que era el libro del Pentateuco, o sea, la ley propiamente de la época. Correcto. Vayamos a otra pregunta. ¿Cómo fue el juicio a Jesús? Es un juicio que hemos visto en las películas, que hemos revisado quizás cuando hemos estado en el colegio, que es muy emotivo ver en una película, pero realmente, ¿cómo fue el juicio a Jesús? El juicio fue primeramente sumario. Segundo, no fue un juicio público. No fue en la sede judicial que tenían los judíos. El juicio fue en la casa del sumo sacerdote Caifás. Correcto. Debería haber sido en el lugar llamado Gazit, que era parte del templo que equivale a lo que es la Corte Suprema, el Sanedrín, que es la junta de los ancianos, justamente, en el derecho hebreo era el que se dedicaba a dictar sentencias. O sea, no fue en el ambiente jurídico respectivo. No. Vamos a decir ahora en términos actuales, no fue en la sede judicial de la misma Corte, sino más bien se habilitó una casa particular que era la casa de Caifás. ¿Por qué? Porque había turba, había gente. Jesús había ingresado días antes con vítores, con ese hosana, con sálvanos, te rogamos. Entonces Jesús era una especie de ladrillo o papa caliente para las autoridades en ese momento. O sea, tenían que desprenderse pronto y tenían que hacer un juicio casi secreto, casi de madrugada, nocturno y muy temprano también del día viernes por la mañana. Se calcula, dice que fue detenido en la medianoche, ¿no? Y el juicio ante el sumo sacerdote empezó a la 1 de la madrugada, siendo llevado recién a las 6 al palacio de Poncio Pilatos y conducido donde Herodes a las 8 de la mañana. Claro, aquí hay un aspecto bien interesante que en los evangelios nosotros los abogados podemos encontrar, ¿no? Pilato, lo primero que le pregunta a Jesús es ¿de dónde eres? Y le dice Galileo.
Y es la primera vez, desde mi punto de vista, en que Pilato se lava las manos. Dice, si es Galileo, entonces no me toca a mí. Yo no soy el responsable de esta persona. Su jurisdicción es Galilea. Vaya hacia Herodes. Entonces, Jesús es conducido hacia el palacio de Herodes. Esa es la primera vez, como usted dice, que se lava las manos. La primera vez, ¿no? Claro, de una manera tal de que se quiere prácticamente él quitar de encima una persona que era muy difícil en ese momento de poder juzgarla. Tenía mucha popularidad. Si hubiera habido un boca de urna o de repente una especie de rating, ¿no es cierto? Yo creo que Jesús se la llevaba en primera vuelta, ¿no? O sea, Jesús era muy, digamos, popular. Jesús ya venía del norte, de Galilea, venía con bastante, digamos, apoyo popular de la masa. Y entonces, en esa época también habían servicios de inteligencia de parte de los fariseos. Decían, por si acaso viene un profeta del norte, cuidado que va a venir aquí a Jerusalén, y entonces hay que tener cuidado porque esta persona es peligrosa para el statu quo de los judíos. Para ordenarnos, la segunda vez entonces que se lava las manos Poncio Pilatos es cuando manifiesta que no encuentra delito. Así es. Pero lo manda a azotar, ¿no? Claro, ya ahí técnicamente ya hay una sentencia. Claro. Lo absuelvo, no encuentro delito en este hombre, así que ¿sabe qué? Sumo sacerdote y todos los fariseos que están aquí presentes, lo voy a únicamente a condenar a una pena de azote, ¿no? Que era una pena, digamos, de menor gravedad, ¿no? 39 azotes. Y la tercera es cuando recurre al plebiscito. Así es, ¿no? Ya él no quiere prácticamente tomar definición con respecto a la sentencia. Y entonces se lava las manos y dice, ahora vamos a someterlo esto más bien a una consulta popular, a un referéndum, a un plebiscito. Y entonces somete entre Barrabás y Jesús a cuál de los dos va a tener el pueblo que decidir liberarlo. Ahora, ¿quiénes estaban en la plaza de Pilato, en esa plaza? ¿Por qué la gente dice Barrabás? Claro, todos se preguntan, pero ¿por qué la gente dice Barrabás si hace unos días nada más había entrado Jesús en... Por supuesto, había alimentado a 5.000 personas. Entonces la pregunta se contesta de la siguiente manera. El sumo sacerdote y los fariseos habían ingresado con una portátil, es decir, con un grupo, una barra brava, ¿no es cierto?, que era propia de la época y además eran muy allegados al sumo sacerdote. Y ya ellos estaban prácticamente inducidos a que se pida la muerte de Jesús. Desde esa época había portátil. Ya había portátil en esa época. Desde esa época ya venían... Claro, de repente no lo traían en buses, ¿no? Lo traían en mulas, en burros, ¿no? Pero ya había... 60 burros ahí trayendo. Y lo último, sé que estamos hablando para terminar, porque el tiempo vuela, pero está muy interesante este tema. El tema de la apelación, o sea... ¿Jesús hubiera podido apelar a esa decisión? Toda sentencia romana tenía que apelarse. ¿Pero qué ocurre con respecto a Jesús? Toda sentencia romana, pero el derecho era para el ciudadano romano. Jesús no era ciudadano romano. Jesús formaba parte de una colonia. Entonces, prácticamente no tenía los derechos del jus suffragi, el derecho a elegir, no tenía el jus commerce, que era el derecho a comerciar, no tenía el derecho a apelar, por ejemplo. Entonces, ante esa situación, pues prácticamente le tenía atada de manos y tuvo que él mismo defenderse, porque esa era la manera como se defendían en aquella época, era la autodefensa y además también aceptar la sentencia, en este caso de muerte. Muy interesante, de verdad, voy a leer el libro. ¿Y si alguien quiere comprar este libro, doctor? Bueno, lo hemos tenido en algunas librerías, actualmente lo tenemos en venta directa a un teléfono. Dígalo, por favor. Pueden, obviamente, tomar nota, es el 999-319-476. Creo que es un libro muy interesante, además que pueden revisar los estudiantes de Derecho. Así es. Y también aquellos que quieren tener otra lectura diferente de los evangelios, ¿no? Por ejemplo, yo estoy muy interesado en leerlo, yo no tengo nada que ver con el Derecho, pero me parece interesante porque además uno ve las películas y, claro, uno tiene un componente emotivo al verlas, ¿no? Yo creo que... Pero acá hay otro rollo. Aldo, a mí más bien me enseñaste Derecho con tu película, Atacada, porque realmente fue muy buena y además hubo varios elementos del derecho que actualmente podemos ver en nuestro país y también de la corrupción. Le agradezco. Encantado. Le agradezco, doctor. Ya sabe, el expediente de Cristo del abogado Roberto Miranda, una nueva forma de ver parte de nuestra historia, esta historia que vemos en estos días de Semana Santa, pero acá podemos tener una nueva lectura, una lectura legal, interesante. Un aplauso para el doctor Roberto Miranda, invitado acá al programa La Batería. Nos vamos a un